el mundo lo moldea a golpes, y él respondió convirtiéndose en un monstruo. El demonio de la lanza, un rey cuyo trono eran montañas de cadáveres, pero murió solo, consumido por el rencor de las almas que había cegado. Sin embargo, el destino le concedió un regreso imposible. Ahora, ha despertado en el cuerpo del joven insignificante que una vez fue, pero por la mente y las habilidades de un dios de la guerra, haciendo que cada enemigo que subestime a este pequeño bastardo sea víctima de su nuevo camino de sangre. Yo soy Nira, y esto es El demonio inigualable de la lanza. Su nombre era Shuji. No tenía apellido, esa única palabra era su nombre, lo único que realmente poseía. Sin embargo, reflexionaba sobre cómo nadie lo llamó jamás por ese nombre. Recordaba que, de niño, lo llamaban basura. Mientras los mayores lo golpeaban sin piedad, él solo podía acurrucarse en el suelo. A medida que crecía, los insultos cambiaron a hierbajo y luego a bastardo. Al llegar a la edad adulta, su vida se convirtió en una de violencia y sangre. Los nombres que le dieron se volvieron más temibles: lanza de serpiente venenosa y demonio de la lanza. Su habilidad en el campo de batalla fue tal que se alzó sobre todos, venciendo a incontables enemigos. Con el tiempo, se ganó el gran título de Rey de la Lanza, un guerrero que se erigía sobre montañas de cadáveres, pero a pesar de su renombre, su vida era austera. Se vestía con harapos de estado y se alimentaba con una simple ración de patata al día, pero para él era suficiente. El único lugar que podía considerar su hogar no era una casa, sino el violento y caótico campo de batalla. Para sus enemigos, él era un monstruo, un auténtico demonio. Al verlo aparecer en el campo de batalla, los soldados se aterrorizaban, reconociendo al rumoreado Rey de la Lanza. Un comandante, tratando de infundir valor en sus hombres, les gritó que solo era un oponente y que no debían temer, ordenándole que cargaran. Estaba convencido de que la victoria sería suya en el momento en que lo mataran. La oleada de lanza se precipitó hacia él, pero su confianza se hizo añicos. El comandante apenas pudo registrar su sorpresa antes de que la lanza de Shuji le atravesara el cráneo, silenciándolo para siempre. Los otros soldados, con el rostro lleno de odio, le gritaban que era un bastardo y que debía morir. Varios hombres intentaron sujetar su lanza, pero su fuerza era inútil. Mientras luchaba, se preguntaba si había nacido para esto, o si era algo que había aprendido a hacer. Pero al final, el resultado era el mismo. Había arrebatado innumerables vidas con una lanza en su mano. Una lanza envuelta en una aura sangrienta y fantasmal. Y aunque siempre sobrevivía al final del día, esta vez sería diferente. Las flechas lo acribillaban, pero no eran las heridas las que lo derrotaron. Eran las miles de almas resentidas, los rencores de los muertos que se aferraban a él, arrastrándolo hacia la nada. Finalmente, los arcillos de energía oscura lo consumieron por completo. Así, el hombre que una vez fue despreciado como basura, finalmente murió en el campo de batalla, con su cuerpo desintegrándose en una energía púrpura y siniestra. Se suponía que ese era el final, pero, ¿fue un error del destino o algo predestinado? Aquel que debía desvanecerse para siempre fue reencarnado, no como un bebé indefenso, como sintió por un instante, sino de una forma diferente. Y así, el basura del que todos se burlaban había regresado en el tiempo. El sonido de un grito lo sacó de sus pensamientos. Al despertar en un bosque, se dio cuenta de que no era un recién nacido. Al ver su reflejo en un espejo roto, confirmó que era un adolescente. Esto lo situó en la época en la que trabajaba como un simple ayudante por una agencia de escoltas, un chico de los cercados. De repente, el caos estalló. Bandidos del bosque atacaban al grupo de la agencia de escoltas del Tigre Aullador. El líder de la escolta ordenó a sus hombres proteger la mercancía a toda costa. Shuji se dio cuenta de que había vuelto a un campo de batalla nada más reencarnar. Mientras observaba, uno de los bandidos pisó el espejo de antes, rompiéndolo. El bandido le preguntó qué hacía un mocoso como él allí. Dedujo que no era un maestro de la escolta, sino solo un ayudante. Mientras Shuji lo observaba, piensa que aunque los bandidos del bosque solían ser simples aficionados que se escondían para matar y robar, este en particular se comportaba extraño. Sus ojos parecían temblar y tenía el cuerpo rígido. Sin embargo, el bandido se envalentonó, gritando que no importaba si era un ayudante o un maestro, seguía siendo parte de la escolta y juró matarlos a todos, lanzándose al ataque. Pero Shuji lo sabía. Los movimientos del bandido eran increíblemente predecibles. Con una velocidad y precisión que el bandido no pudo comprender, Shuji esquivó el ataque y le arrebató su arma, apuñalándolo en el corazón.
El bandido apenas pudo expresar su incredulidad antes de morir. Shuji reflexionó que, aunque ya no tenía sus hazañas de guerra, aún conservaba sus artes marciales, una técnica que todos en su vida anterior despreciaron y llamaron demoníaca, una técnica que extraía energía de su propio centro, pero en este mundo no tenía más remedio que usarla. Mientras pensaba en su regreso al pasado, otro bandido intentó emboscarlo por la espalda, gritándole que muriera. El ataque lo golpeó y el bandido celebró prematuramente su victoria, creyendo que podría vivir, pero su alegría se convirtió en horror al ver que Shuji ya no estaba allí. Shuji se abalanzó hacia él, revelando que ella esperaba una emboscada y lamentando que fuera tan débil. Le enseñó una lección final al bandido: no confirmar la muerte de tu enemigo es un error fatal en el campo de batalla, antes de atravesarlo con su propia lanza. El bandido solo pudo pedir ayuda antes de que la vida lo abandonara. Shuji lo unió a la lanza, sintiendo que su peso ahora era más correcto. Esto le traía recuerdos de los viejos tiempos. Los bandidos restantes observaban, aterrorizados, preguntándose qué estaba pasando con ese chico y por qué su compañero había caído. Solo podían mirar con incredulidad al joven que caminaba tranquilamente entre los charcos de sangre. Entonces, un hombre aún más grande y musculoso, armado con un hacha, se presentó con el líder de los bandidos. Shuji lo miró con una sonrisa, diciendo que esperaba con ansias el enfrentamiento. El líder, enfurecido, juró borrar esa sonrisa de la cara y se lanzó al ataque. Pero Shuji esquivó con facilidad, lo que provocó que el líder lo insultara, comparándolo con una rata escurridiza. La fuerza del líder era sorprendente, pero Shuji le respondió que la fuerza bruta era todo lo que tenía. Con un solo y devastador movimiento, le demostró lo que era un verdadero ataque, cortándolo por la mitad. Los escoltas y los bandidos restantes quedaron atónitos. Uno de ellos susurró que el chico había derrotado al líder de un solo golpe, reconociendo que no era un chico, sino un monstruo. La lanza que Shuji sostenía de repente se sintió ligera. Al mirar, vio que el cadáver del líder no estaba emparado en ella. Como si una brocheta se tratase, unió a la colección la mitad del cuerpo del líder en la lanza. El pánico se apoderó de los supervivientes. Gritaron que era un monstruo y que debían huir, dejando atrás a los cuerpos de los bandidos de la montaña Dango de 3 colores, empalados y envueltos en una hora de energía demoníaca. Fue así, cuando la sangre y el demonio se encontraron en el campo de batalla, que el tiempo había retrocedido 10 años, y en esa misma montaña, el demonio de la lanza, con una sonrisa satisfecha, había regresado. En medio del claro iluminado por la luna, el líder de la organización de escoltas del Tigre Aullador, con la espada en alto, ordenó a sus hombres que no dejaran escapar a un solo bandido. Los gritos de agonía de los malhechores que huían llenaban el aire mientras eran sistemáticamente eliminados. Uno de los escoltas gritó con confianza que el viento soplaba a su favor y que no podían permitir que ninguno de esos bandidos viviera. En ese instante, Shuji, observando la escena con una inquietante aura demoníaca remolinándose a su alrededor, se vio perturbado por un bandido superviviente, quien, al ver caer a sus camaradas, se volvió desafiante. Los llamó arrogantes cazarrecompensas y les retó a enfrentarse a él si creían que podían, demostrando una fuerza increíble. Mientras Shuji lo observaba, una voz de pánico abrumador y un grito de auxilio silencioso emanaba el aura que provenía de su lanza. Al parecer, eran las crochetas de carne ya desvividas quienes reconocieron a su líder, gritando su nombre. Igo era su antiguo jefe. Desesperados, le suplicaron a su antiguo líder que se uniera a ellos, diciéndole a Shuji que Igo era fuerte, y como si de unos demonios se tratasen, le pedían que le concedieran el mismo destino. Shuji los observó con una sonrisa fría, reconociendo que ese hombre era su líder. Luego, con un tono siniestro, declaró que les concedería su deseo. Igo también sería devorado por completo. Lleno de ira, Igo se lanzó al ataque, gritando que muriera, pero Shuji, impasible, simplemente pronunció el nombre del hombre, Igo. Igo se detuvo, confundido, exigió saber quién era ese extraño para llamarlo por su nombre con tanta familiaridad. La respuesta no fue con palabras, sino con un golpe veloz y brutal que envió a Igo al suelo. El hombre se preguntó desesperadamente quién era su oponente. El último bandido que quedaba observaba aterrorizado, incapaz de procesar la visión de Shuji sosteniendo con indiferencia los cadáveres de varios hombres empalados en su lanza. Rodeado por los espectros fantasmales de los hombres que había matado, estos se le preguntaron a Igo por qué era el único que quedaba con vida y lo invitaron a acercarse.
Las lágrimas de terror corrían por el rostro de Igo mientras gritaba, comprendiendo por fin que no se enfrentaba a un hombre, sino a un demonio. Los fantasmas de sus hombres le dijeron que serían juntos, y con eso llamaron el nombre una última y tercera vez. El tercer llamado desató una monstruosa bestia sombría que se abalanzó y devoró a Igo por completo. Esta era la naturaleza de su poder. Al llamar un nombre 3 veces, se podía enviar un alma al inframundo. El objetivo era enviarlo al más allá. Shuji reflexionó que había pasado un tiempo desde que había usado esta terrible técnica. Su mente viajó al pasado. Se vio a sí mismo como un joven soldado, exhausto y escalando un acantilado con las manos ensangrentadas. Maldijo su suerte, lamentando que, por ser un novato, le hubieran asignado las tareas de exploración más duras. Se quejó de los malditos militares, recordando que se había unido al ejército porque le prometieron que no pasaría hambre. Pero su situación no era diferente cuando era un esclavo. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. Sintió una presencia en la oscuridad. Se preguntó si sería un tigre, un fantasma, pero sabía instintivamente que no debía mirar atrás. Luchó contra el impulso, decidido a no morir en un lugar así para nada, gritándose a sí mismo que no se daría la vuelta. Una voz misteriosa atravesó sus pensamientos, preguntándole qué esperaba conseguir luchando tan duro por sobrevivir, desestimando su vida como la de un simple insecto. La figura sombría de ojos rojos le ofreció una apuesta, una oportunidad para cambiar su patético destino. El joven soldado, desconfiado, se preguntó cómo podría fiarse de tales palabras. La figura se rió de su audacia y simplemente le preguntó su nombre. Dudando, respondió, Shuji. El nombre provocó una reacción intensa en el demonio, quien exigió saber qué acababa de decir. Con una presión abrumadora, el demonio volvió a preguntar su nombre. El joven gritó que su nombre era Shuji. El demonio insistió por tercera vez. Abrumado por la fuerza, el soldado intentó hablar, pero antes de que pudiera terminar, la figura se movió. En un instante que ni siquiera pudo ver, el demonio cruzó la distancia y lo agarró por el cuello. Fue en ese momento que el joven soldado entendió. Este hombre era quien le había otorgado su poder demoníaco, era su maestro. El maestro le explicó la técnica. Si quería matar a alguien, solo tenía que preguntar su nombre 3 veces. Sin importar la respuesta, podría matar a cualquiera. Este era su maestro, la encarnación del mal en el mundo de las artes marciales, el demonio de sangre, Koufu. De vuelta en el presente, mientras el aura demoníaca se disipaba, Shuji se sintió extrañamente lúcido. Su mente estaba más clara que nunca. Se dio cuenta de que el poder demoníaco que Koufu le había dado estaba incompleto, diseñado para nublar la mente y corromper sus huesos, pero ahora se sentía renovado. Se preguntó qué había cambiado, entonces lo recordó. Era una técnica de respiración que había aprendido de niño, de la tribu Miao. Había olvidado por completo su existencia después de unirse al ejército, pero ahora se daba cuenta de que esa era la diferencia. Esta técnica le permitía preservar su conciencia y mantener su claridad mental, e incluso al usar el poder demoníaco. Una extraña coincidencia lo había salvado de la locura. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras se preguntaba qué cara pondría Koufu si se enterara de esto. En ese momento, los miembros supervivientes de la escolta se acercaron, liderados por una mujer con un gran sombrero de paja, se inclinaron en señal de gratitud, agradeciéndole por haberlo salvado de una situación peligrosa. La mujer, observándolo, sintió una presión abrumadora. Pensó que no podía dejarlo ir. Le dijo que no entendía por qué alguien como él trabajaba como un simple ayudante, pero, si no era mucha molestia, le pidió que siguiera prestándole su fuerza. Shuji se negó rotundamente y anunció que se marchaba. La mujer, decidida a no dejarlo escapar, le pidió que se llevara algo con él y le entregó una ficha de oro. Explicó que la organización de escoltas era dirigida por la secta del Foso del Tigre, una prestigiosa secta con sede en Anhui. La ficha lo identificaría como un invitado de honor, era una muestra de su sinceridad. La inscripción en la ficha lo identificaba: escolta de primera clase de la secta del Foso del Tigre, Shueika. Shuji reconoció el nombre de la secta. Recordaba que eran conocidos por sus operaciones honestas y rectas, pero que, en unos pocos años, desaparecerían sin dejar rastro. Una secta trágica. Aceptó la ficha. Shueika le agradeció profusamente y le informó que volverían a sus deberes, pero que lo visitarían de nuevo una vez que terminaran. Mientras tanto, le pidió que disfrutara de su estancia. Shuji, mientras guardaba la ficha, dijo que, ya que estaba en ello, también tomaría prestado su caballo. Shueika, alarmada, le advirtió que no tomara ese en particular, ya que su temperamento era demasiado salvaje y lo usaban para transportar carga. Pero ya era tarde. Shuji ya estaba montando el caballo, que, para asombro de todos, estaba completamente dócil, temblando y orinándose de puro miedo.
Los escoltas solo podían pensar que era un monstruo. Mientras Shuji se alejaba, uno de los subordinados de Chueika bromeó diciendo que tal vez era amor a primera vista, ya que Shuji era fuerte y apuesto, justo su tipo. Con una mirada fulminante, ella lo silenció, preguntándole si quería morir. En su mente, sin embargo, reflexionaba. Había visto la técnica de lanza de Shuji, no eran simples artes marciales. Era una técnica de lanza militar, ejecutada con una maestría y una perspicacia muy superiores a su edad. Concluyó que lo más probable era que fuera el hijo de una poderosa familia militar en un viaje de guerrero para completar su entrenamiento. Y con esa personalidad suya, arriesgando su vida para salvarlos, estaba segura de que si se enterara de la crisis que sufría su secta a manos de la secta del Lao Negro, no podría ignorarlo. A lomos del caballo, Shuji le advirtió al animal que no volviera a orinarse del miedo o lo cortaría tan mal que no podría volver a hacerlo. Pensó que la secta del foso del tigre todavía existía en ese momento y se preguntó cómo le diría a ese tipo, Eiko. El nombre que resonaba en sus pensamientos era Koeiku, la persona que conoció después de alistarse en el ejército, el primer y más importante vínculo que formó en su vida pasada. Su mente viajó a un campamento militar bullicioso, iluminado por las fogatas bajo un cielo nocturno. Recordó el momento exacto. Un soldado mayor lo había confrontado, llamándolo bastardo. Con una patada, lo derribó y le exigió saber si creía que un novato como él podía comer sin antes ofrecer un tributo. Shuji, confundido, respondió que era la primera vez que oía hablar de algo así. El matón, tronándose los nudillos, le explicó con una sonrisa burlona que la regla era simple. Los nuevos reclutas debían ofrecer su cena a sus superiores. Le advirtió que, a menos que quisiera una paliza, más le valía reclutarlo bien. Fue entonces cuando otra figura intervino. Un joven de pelo grisáceo se interpuso, observando que si Shuji acababa de llegar, eso lo convertiría a él en el segundo más nuevo. Con una sonrisa desafiante en el rostro, le preguntó al matón si también iba a quitarle sus raciones. El matón, enfurecido por su descaro, le gritó que tenía agallas y amenazó con destrozarle la cara. Pero el joven no se inmutó. Con una velocidad sorprendente, le estampó una patata en la cara al matón, diciéndole que se la comiera para llenar su estómago, si es que aún le quedaba dientes para masticar. El matón y sus compinches fueron derrotados con facilidad, quedando magullados en el suelo. El joven le advirtió al líder de los matones que, si quería más, volvería para arrancarle hasta el último de sus dientes. Humillados, los matones se retiraron. El joven se lo vio a Shuji y este le dijo que no debería haber interferido. A pesar de sus palabras, le ofreció una de sus patatas, diciéndole que si quería sobrevivir, era mejor que comiera. Así fue como se conocieron. Él fue su único camarada, su hermano jurado. El joven se presentó como Koeiku. Pero el recuerdo se tiñó de tragedia. La escena cambió un momento posterior en sus vidas. Mientras ambos luchaban desesperadamente por sobrevivir, un día el temible demonio de sangre apareció. Tenía a Shuji atrapado, sostenido por el cuello. Koeiku, desde una posición segura, le amenazó con explotar una granada si no lo soltaba. Kokoufu, con una crueldad infinita, le dijo que cumpliría su deseo y simplemente dejó caer a Shuji desde una gran altura. Koeiku gritó su nombre con desesperación, viendo a su amigo caer. Lleno de ira, intentó atacar al demonio, pero Shuji, desde el suelo, le gritó que se detuviera. Kokoufu, observando desde lo alto del acantilado, le dijo con desdén que aún no planeaba matarlos y les hizo una propuesta. Si le traían una hierba específica para curar sus heridas internas, a cambio, les otorgaría la fuerza para sobrevivir. Los dos jóvenes, sin otra opción, se miraron y aceptaron la oferta. El demonio, satisfecho, comenzó a explicarle su técnica, el arte del demonio sin restricciones. Le contó que se basaba en las almas de los humanos devorados por tigres, almas corruptas que se convertían en subordinados y ofrecían otras almas para elevar el rango espiritual de su amo. Su técnica, explicó, absorbía los rencores de los muertos para lograr el mismo fin. Detalló las 3 etapas de su magia: comprensión, templado y trascendencia. Cada una con 10 niveles. En la etapa de comprensión podían emitir energía demoníaca como vapor. En la de templado, su sangre se transformaría en un veneno mortal. El siguiente paso era alcanzar la trascendencia, una etapa en la que él mismo había pisoteado el mundo, ascendiendo 4 niveles. Al hacerlo, conceptos como el bien, el mal e incluso lo demoníaco perdieron todo significado para él. Su enseñanza final para ellos fue que grabaran sus palabras en sus corazones. Debían ir al campo de batalla y masacrar sin fin, pues esa era la única forma de ganar el poder para cambiar su destino. Y así lo hicieron. Lucharon codo con innumerables batallas, gritándose el uno al otro, prometiéndose que sobrevivirían sin importar qué. La escena volvió a la cueva de su maestro. Les preguntó su último trato.
debían traerle un ginseng de nieve de 100 años. Koeiku protestó, diciendo que eso estaba más allá de sus capacidades actuales. Le propuso a su maestro que, primero, usaran las hierbas que ya tenía para ayudarles a abrir sus meridianos, Ren y Du, los canales centrales de ki del cuerpo. Una vez fortalecidos, podrían obtener el ingrediente final. Kokoufu, tras un momento de silencio, accedió. Shuji dijo que él iría primero, pero Koeiku intervino de inmediato, insistiendo en que él lo haría. Argumentó que, mientras él pasaba por el proceso, Shuji podría reunir más hierbas y que ir de primero siempre era la tarea más difícil. Shuji, a regañadientes, aceptó. Con un choque de puños, sellaron el acuerdo. Bajo una lluvia torrencial, un Shuji malherido regresaba arrastrándose con el cuerpo lleno de flechas, pero con un cesto de hierba en su espalda, con lágrimas en los ojos. Se dijo a sí misma que había reunido todas las hierbas y que todo estaría bien. Pero al entrar en la cueva, la esperanza se convirtió en un horror. Un relámpago iluminó la escena. Su maestro, Kokoufu, yacía muerto, y sobre él, Koeiku, cubrido de sangre, apenas estaba consciente. Koeiku susurró que finalmente había aparecido. Shuji corrió hacia él, gritando su nombre, sin entender lo que había pasado. Koeiku, con su último aliento, les reveló la terrible verdad. Kokoufu nunca tuvo la intención de dejarlos vivir, por eso tuvo que adelantarse. Le confesó que esa era la razón por la que había insistido en ir primero. Había planeado un sacrificio mutuo desde el principio. Todos sus puntos meridianos estaban destruidos y su energía demoníaca se había desvanecido por completo. Shuji, con lágrimas recorriendo por su rostro, solo podía mirar a su amigo moribundo. Koeiku le dijo que no llorara, que matar a un viejo medio muerto no era nada. Le reveló la verdadera razón por la que lo dejó vivir, porque Shuji había sido un guerrero de la organización de escoltas de la secta El Foso del Tigre. Koeiku era, en realidad, el último miembro superviviente de la destruida secta del Foso del Tigre. Recordaba que Shuji una vez habló con cariño de sus padres, los líderes de la secta, y que fue entonces cuando empezó a verlo como familia. Con sus manos ensangrentadas, le dijo una última petición a Shuji, que lo vengara. El recuerdo se desvaneció, volviendo al presente. Shuji, montando a caballo, apretó la ficha de la secta en su mano. En esta vida, se juró a sí mismo, se aseguraría de que ese rencor nunca tuviera que existir. Su primer objetivo era claro, evitar la destrucción del clan Hu. Sabía que, al salvar a la organización de escoltas, ya había comenzado a cambiar el futuro, pero no era suficiente. Llegó a la entrada de la mansión de la secta del Foso del Tigre. Detuvo a una persona y le dijo que quería preguntarle una cosa, pero el sujeto lo golpeó por su falta de respeto. Un abuso que nuestro prota no dejó pasar por alto. Unos momentos después. Con un tono autoritario comenzó su interrogatorio. Le preguntó si esa mansión era la secta, y el hombre intimidado lo confirmó. Luego preguntó si el líder era Ko Genan y su esposa, Chagyen, a lo que el guardia asintió. Finalmente, preguntó si su hijo era Koeiku. El sujeto lo negó rotundamente. Shuji se quedó perplejo. Se preguntó si su viaje en el pasado había alterado la realidad y agarró al sujeto por el cuello, exigiéndole la verdad y amenazándolo si descubría que mentía. El sujeto, aterrorizado, tartamudeó que por supuesto que estaban allí. Shuji, confundido, le recordó que acababa de decir lo contrario. El sujeto, exasperado, le gritó, confundido porque le preguntaba por un hijo llamado Koeiku. Con un grito que resonó en el aire, le aclaró la situación. La secta del Foso del Tigre no tenía hijos, solo una hija. La revelación golpeó a Shuji como un rayo, dejándolo sin palabras. La imagen de una hermosa y delicada joven apareció en su mente. Lady Koeiku era una fémina. La idea era absurda. Su mente luchaba por aceptar que Eiku, su hermano jurado, su compañero de armas, era en realidad una mujer. Aún en shock, se rascó la cabeza tratando de procesar la revelación. Pensó que si usaba la ficha de oro podría entrar en la secta del Foso del Tigre y confirmarlo por sí mismo. Pero eso interfería con sus planes futuros. Debía haber otra manera. Justo en ese momento, un hombre corpulento salió de un edificio, gritando que era un bastardo y preguntándole por qué aparecía ahora como si nada. Él era el encargado de los establos, quien lo acusó de huir de su tarea de limpiar el estiércol. Arrastrando de la ropa, el hombre le recriminó que por eso no podían confiarle un trabajo a un mocoso vagabundo. E impasible, preguntó dónde estaban los demás. Para Shuji, sin embargo, la situación era perfecta. Aunque había un malentendido sobre su identidad, al ser confundido con un mozo de cuadra vagabundo, le venía como anillo al dedo. Se presentó ante el encargado, Wu Tuyen,
quien le explicó con aire de superioridad que su trabajo consistía en manejar el estiércol y daba a comer a los caballos. Con desdén, le preguntó si eso no era mejor que vivir como un vagabundo. Shuji, fingiendo amnesia, afirmó no recordar las instrucciones que Wu Tuyen le había dado 2 días antes. El encargado, exasperado, lo llamó lento y maleducado, recordándole a gritos que comía sobras y dormía en los establos. Le dijo que eran gente que la secta nunca había necesitado, pero que el líder se apiadó de él por ser un niño sin hogar y lo acogió. Le ordenó que no huyera solo porque el trabajo era duro. Aceptando su papel, Shuji asintió, pero entonces un caballo se desbocó de repente, derribando a Wu Tuyen y a los hombres antes de calmarse tan rápido como se había enfurecido. Desde la distancia, un joven maestro de aspecto pervertido, Zhao Taiyan, se reía a carcajadas. Comentó que era un caballo de primera, salvaje y difícil de manejar a pesar de haber pagado una fortuna por él. Su sirviente le informó que uno de los mozos de cuadra había resultado herido, a lo que Zhao respondió que a un desprecio que no eran mejores que perros y que les lanzaran algo de comer al salir. Los mozos de cuadra reconocieron al mocoso pervertido del clan Zhao y se preguntaron qué hacía allí. Mientras tanto, Shuji lo observaba con intensidad. Recordaba haber oído de Eiku que este hombre, Zhao Taiyan, fue el cerebro detrás de la caída de la secta del Foso del Tigre. Zhao y sus sirvientes se quejaron del olor a estiércol, sintiendo que su sola presencia ensuciaba sus ropas. En ese momento, el líder de la secta, Kogenan, salió a recibirlos. Sorprendido, le preguntó a Zhao qué lo traía allí. Con una sonrisa lasciva, Zhao lo llamó suegro y anunció que había venido a visitar a su futura esposa. Kogenan, con el ceño fruncido, le recordó que no recordaba haber aprobado tal matrimonio. Zhao, sin embargo, afirmó que una vez que Eiko cumpliera los 16 años, celebrarían la boda y que ella era la comidilla de toda la región, con los niños del pueblo cantando canciones para celebrarlo. Kogenan lo acusó de difundir ese rumor para hablar del futuro de su hija. Zhao se rió, diciendo que sus bromas eran demasiado buenas. Con un tono condescendiente, le preguntó si de verdad creía que el poderoso clan Zhao se rebajaría a casarse con la hija de la humilde secta del Foso del Tigre. Kogenan, enfurecido, estaba a punto de estallar cuando una voz femenina resonó, diciendo que eso está bien. Una joven de belleza serena y elegante apareció. Era Koeiko. Se dirigió a Zhao diciéndole que, en ese caso, no habrá ningún compromiso entre sus familias y que por favor dejara de relacionarse con ella y buscara a otra mujer. Zhao, desconcertado por un momento, intentó amenazarla con rumores peligrosos, pero fue cortado enseguida por Eiku, quien le dijo que no tenía sentido seguir hablando, ya que no tiene ninguna intención de casarse con él o con nadie del clan Zhao y que por favor se fuera. Mientras se marchaban, su sirviente le preguntó qué harían. Zhao, con una mirada arrogante, comentó que la secta estaba casi en bancarrota y que solo habían pasado por allí de camino al burdel. Confesó que, en realidad, Eiku era incluso más hermosa de lo que decían los rumores, una belleza capaz de derribar una nación. Una mujer tan hermosa, sin poder ni dinero, estaba condenada a un destino trágico. Afirmó que ella debía maldecir su mala fortuna por haber nacido allí, pero que ya era demasiado tarde, pues un hombre malvado como él ya le había echado el ojo. Con una risa maliciosa decidieron dirigirse al burdel, pero su caballo se negó a moverse. Desconcertado, Zhao se preguntó si estaba enfermo. De repente, el caballo se escravitó violentamente, lanzándolo por los aires antes de desplomarse, muerto. Zhao, magullada en el suelo, gritó preguntando dónde estaban los mozos de cuadra. Desde las sombras, Shuji observaba, sosteniendo el hígado ensangrentado del caballo. Había usado la técnica de la garra de zorro, extrayendo el órgano sin dejar marca. Sabía que nadie descubriría la causa de la muerte. Todo, la caída de la secta, el sufrimiento de Eiku, todo era por culpa de ese hombre. Recordó las palabras de Eiko sobre cómo la caída de su secta se debió a una lucha de poder con la mansión del clan Zhao. Con ese nombre moviendo los hilos desde las sombras, Eiku lo sabía, y por eso veía su propia belleza como una maldición. Ahora, Shuji finalmente entendía por qué, en su vida pasada, ella se había quemado el rostro con fuego. Con el corazón lleno de una fría determinación, se dijo a sí mismo que no había necesidad de dudar para vengar a su hermano jurado. Desde ese momento, tomaría acción. En un callejón oscuro, escuchó una discusión familiar, una mujer regañando a su marido borracho. Shuji no les prestó atención y continuó su camino hasta llegar a una tienda de herramientas de cultivo mientras pensaba que hacía tiempo que no estaba allí. Entró y se encontró con un herrero borracho y retirado. Shuji le pidió que le hiciera un martillo. El herrero, molesto, le dijo que se fuera. Shuji insistió, dándole especificaciones precisas. 17 son de largo, 4 son de circunferencia, cabeza esférica y un peso inferior a 10 yin. El herrero se burló, diciendo que con eso no podría ni clavar un clavo. Shuji le respondió que no lo usaría para eso.
continuó su pedido, un arma pesada y bien forjada, de cuero de cocodrilo, de 18.5 zoom. Cuando el herrero preguntó si quería una espada, un hacha o una lanza, la respuesta de Shuji fue simple: una lanza. El herrero le mostró un arma, diciendo que esa era la mejor que tenía y que tardaría un día en afilar la hoja. Shuji aceptó y le pidió también armas pequeñas y afiladas. El herrero le mostró un cofre lleno de púes de espina de hierro. Shuji, satisfecho, dijo que se las llevaría todas y que volvería a recogerlas. El herrero le advirtió que todo este equipo costaría mucho. Shuji, con una mirada intensa, simplemente le dijo que pusiera su precio. Tras un momento de silencio, el herrero, con la voz quebrada, le dijo que su hija murió y con lágrimas de sangre le preguntó si había alguna manera de traerla de vuelta. Pero, como era de esperar, no recibió ninguna respuesta. Resignado, el herrero le contó que apestaba tanto a sangre que pensó que era un fantasma, pero obviamente no es cierto. Así que solo le pidió que acabara con aquellos que la mataron en su lugar. Shuji preguntó quiénes habían sido. La respuesta fue la secta del Dao Negro. Eran 4. Shuji, con una expresión de comprensión, le aseguró que no necesitaba ni oír el nombre de su enemigo, porque, de cualquier manera, los mataría a todos. Se giró hacia el herrero y le preguntó si, además, tenía ropa de trabajo y veneno. El herrero, desconcertado por la extraña petición, le preguntó con incredulidad si de verdad creía que una herrería vendería ese tipo de cosas. Con un gesto de fastidio, arrojó una piel de oso y algo de veneno. Shuji recogió la ropa y la examinó. El herrero le explicó que esa piel de oso pertenecía a una bestia que mató a 74 personas y que el frasco contenía un veneno mortal supuestamente de la tribu Miao, aunque admitió que nunca había comprobado su autenticidad. Tras un breve análisis del contenido del frasco, Shuji le confirmó al herrero que había sido estafado. El veneno no era tan bueno como el de la tribu Miao, pero aún así sería útil. Le informó que volvería el día siguiente a recoger el arma que había encargado. Justo antes de irse, su atención fue captada por un objeto de la esquina. Preguntó qué era. El herrero le respondió que lo usaba para sacrificar el ganado. Shuji lo consideró y, tras un momento, comentó que no estaba mal. Decidió tomar prestado el martillo del hueso hasta que su pedido estuviera listo y, sin más, se marchó. El herrero se quedó solo, pensando en lo extraño que era aquel joven, preguntándose incluso si podría ser un fantasma. Pero rápidamente desechó la idea, no importaba si era un fantasma o no, mientras pudiera vengar a su hija. Su propia vida era un precio insignificante. Un acceso de tos le sacudió el cuerpo, y la sangre botó de su boca, una manifestación física de un dolor y un inquebrantable deseo de venganza. La noche cayó sobre la entrada principal de la secta del Dao Negro. 2 guardias vigilaban la puerta cuando vieron una figura solitaria acercándose. Se preguntaron quién podría ser. Le gritaron al recién llegado, al que tomaron como un simple niño, que se detuviera, informándole que estaban en medio de una reunión importante y que no podía pasar. Uno de los guardias notó el horrible hedor que emanaba de lo que Shuji sostenía y ordenó con asco que se fuera a otra parte. Al ver que no se detenía, le gritó, preguntándole si no podía oírlo, pero con un movimiento rápido y brutal, Shuji le aplastó el cráneo con el hueso. El otro guardia gritó de terror al ver a su compañero caer, preguntándose quién era ese tipo. Vio el arma en sus manos, reconociendo con incredulidad que era un simple hueso de caballo. Shuji, por su parte, observó el arma improvisada, considerando que podría ser lo suficientemente útil para la tarea que tenía entre manos. Su mente viajó al pasado, recordó que, en la lucha contra esta secta antes de su regresión, más de la mitad de ellos lograron escapar, lo que más tarde costó innumerables vidas en su contraataque, pero gracias a esa amarga experiencia, ahora sabía exactamente cómo huían. Esta vez, se juró a sí mismo, mataría hasta el último de ellos. Con un golpe seco, las puertas se abrieron en par. Shuji irrumpió en el patio, moviéndose como un espectro de la muerte. Los gritos de agonía llenaron el aire mientras eliminaba a los guardias uno por uno con una eficiencia despiadada, avanzando sin pausa a través de los cuerpos caídos. El alboroto atrajo la atención de un hombre, quien se preguntó qué era todo ese ruido. Al ver a Shuji, lo desestimó como un simple mocoso. Otro hombre, con el rostro marcado por cicatrices, se quejó de que le habían arruinado la siesta. Le advirtió a Shuji que el líder de la secta estaba en una reunión y que se encargaría de él rápidamente. Shuji los observó reconociéndolos. Eran los 4 élites del Dao Negro. El hombre de la cicatriz, enfurecido por su actitud, lo llamó un enano engreído, pero Shuji rápidamente se lanzó al ataque, deteniendo al hombre en seco, haciéndolo ver con horror el reflejo de Shuji en su propio ojo justo después del impacto.
Con una velocidad cegadora, Shuji hizo derivar rápidamente hacia los demás y le clavó los dedos en los ojos a uno de ellos, haciéndolo gritar de dolor. Los otros élites reaccionaron, uno de ellos tirándolo de bastardo. Se lanzaron sobre Shuji, pero él se movió entre ellos como un fantasma. Con un movimiento certero le destrozó la cara a otro con el hueso, y sin piedad, le mató al hombre que iba cegado, aplastándole su cráneo. El primer atacante se arrastraba por el suelo, gritando que era que Shuji sufriera lo mismo. Shuji se burló de él, preguntándole irónicamente si dolía ahora que era él a quien le robaban, después de haber pasado toda su vida quitándole a los demás. Con desprecio, rompió una vasija cercana contra su cabeza, lamentándose de que se alterara tanto por algo tan simple. Pero él no había venido a robar sus posesiones, sino sus almas. Como último élite, un hombre calvo y musculoso lo observaba, atónito. Se preguntó qué clase de persona era, reconociendo que ni siquiera en la brutal secta del Dawn Negro nadie luchaba con tanta ferocidad, y menos aún se atrevía a cargar contra ellos armado solo con un hueso. Llegó a la única conclusión posible: no era un hombre, era un monstruo. El aro demoníaco de Shuji se intensificó. Con una frialdad absoluta se acercó al hombre calvo y lo mandó a volar con un golpe certero. El calvito, malherido y aterrorizado, le preguntó a Shuji quién demonios era y quién lo había enviado. La respuesta de Shuji fue simple y escalofriante: el herrero. El calvito no podía creer lo que oía. Preguntó, confundido, a quién se refería. Antes de que pudiera procesarlo, Shuji acabó con su vida. De pie, en medio de los cadáveres de los 4 élites, rodeado por una obra de energía sangrienta, Shuji consideró que con eso sería suficiente para cubrir el paro de su arma. Se dirigió al aire, como si hablara directamente con el herrero, informándole que el trabajo estaba hecho. Bajo el brillo de una luna roja, la imponente sede de la secta del Dawn Negro se alzaba envuelta en niebla. En el interior, en una habitación tenuemente iluminada, un hombre informaba a su interlocutor de que la misión había fracasado. El hombre sentado confirmó la noticia, añadiendo que tanto el maestro como el joven maestro estaban furiosos por el resultado. El hombre de Zhao respondió al líder de la secta. Le explicó que si hubieran logrado disfrazar a la secta del Dawn Negro como bandidos del bosque y hubieran tenido éxito en su ataque a la agencia de escoltas, habrían obtenido tanto la mercancía robada como el dinero de la recompensa del clan Zhao. Sin embargo, lamentó que sus idiotas lo hubieran arruinado todo. El líder de la secta del Dawn Negro, Wu Youhu, apretó los dientes con frustración. Se lamentó de que la emboscada hubiera fallado y de haber perdido a sus hombres, lo que les dejaba sin poder pagar el tributo a la alianza maligna. Su preocupación crecía al pensar qué sucedería si el temido demonio recaudador de dinero apareciera. La situación se le había escapado de las manos. Reflexionó sobre cómo habían enviado hombres suficientes para acabar con la organización de escoltas de la secta del Foso del Tigre, sin imaginar que serían aniquilados por completo. Al no haber supervivientes, no tenían idea de lo que había ocurrido. El hombre de Zhao se arrepintió de no haber enviado a uno de los 4 élites desde el principio. Wu Youhu, sin embargo, le espetó que no pensaba que la situación llegaría a ese punto. Le echó en cara de que si le hubieran informado antes de la verdadera fuerza de los guardias de la cepa del Foso del Tigre, no estarían en ese lío. Con una sonrisa burlona, el hombre de Zhao le preguntó si estaba insinuando que la culpa era suya. Golpeó la fuerza con fuerza, dejando una cosa bien clara: si volvía a fallar, todos morirían. Le preguntó a Wu Youhu si lo había entendido. A regañadientes, el líder de la secta le suspiró y confirmó que lo entendía. El hombre de Zhao continuó, explicando que a menos de que la oficina de escoltas del Tigre fallara en su trabajo de transporte, la secta del Foso del Tigre no se vería acorralada, y los planes de matrimonio de su joven maestro no avanzarían. Insistía en que ese mocoso no descansaría hasta conseguir a esa chica. Harto de la perorata, Wu Youhu gritó que ya lo había entendido y que parara de una vez. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Justo en ese momento, un ruido sordo interrumpió su discusión. Ambos se giraron alarmados. Wu Youhu se preguntó qué era ese sonido, ya que provenía de la entrada, donde los 4 élites deberían estar en guardia. Cautelosamente, se acercaron a la puerta. Una silueta oscura se recortó contra el esplendor rojizo del exterior, deteniéndose justo al frente.
la puerta se abrió con un lento chirrido y las cabezas de los 4 élites rodearon por el suelo hasta detenerse a sus pies. Ambos hombres retrocedieron, horrorizados ante la macabra visión. El hombre de Zhao, presa del pánico, se preguntó si la secta ortodoxa había enviado a un maestro para acabar con ellos. Y en ese instante, Shuji entró en la habitación, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. Desesperado, el hombre de Zhao gritó que esperara, declarando que él era del clan Zhao y no tenía nada que ver con la secta del Dao Negro. Insistió en que solo había ido a negociar. Shuji, sin responder, se muerde el labio y con un movimiento casi imperceptible, una gota de su propia sangre salió disparada y se clavó en el ojo del hombre de Zhao, quien gritó de dolor y rabia, preguntándole qué demonios estaba haciendo y recordándole que era del clan Zhao. Sí, ya te escuchamos, bro, ya te escuchamos. Mientras el hombre se retorcía gritando que no era parte de la secta del Dao, una verdad terrible se hizo evidente. Aquellos versados en las artes demoníacas supremas eran conocidos como rompedemonios, y su sangre era un veneno letal para los artistas marciales. Shuji reflexionó que su sangre no era tan letal como la de un verdadero rompedemonios, pero que el dolor debía ser como si le hubieran echado chile en polvo. El hombre de Zhao, maldiciéndolo, se abalanzó sobre él, analizó su movimiento. Su destreza marcial era de primera, pero no se comparaba con la de los 4 élites. Aún así, algo en él era diferente. Tanto Wu Youyu como el hombre de Zhao se quedaron petrificados al sentir la energía que emanaba de él, comprendiendo que no se trataba de artes ortodoxas, sino de artes demoníacas. El hombre de Zhao, lleno de rabia y miedo, lo llamó demonio loco y se lanzó al ataque. Shuji, sin embargo, desvió su espada con facilidad, y con un grito de agonía, el hombre de Zhao vio como el hueso ensangrentado le atravesaba el pecho. Con un movimiento brutal, Shuji arrancó el arma de su cuerpo y lo remató, dejando solo un charco de sangre en el suelo. Wu Youyu observaba paralizado, pensó en la naturaleza de los demonios, seres que trascienden la división entre lo ortodoxo y lo no ortodoxo, la encarnación del mal, el enemigo que todo el mundo marcial debe destruir, y ahora uno de esos monstruos había aparecido en su propia secta. Reflexionó que los usuarios de artes demoníacas son bestias salvajes que solo conocen la masacre hasta que alcanzan un cierto nivel. Mientras Shuji estaba distraído, Wu Youyu comenzó a planear su vida, considerando si debía contactar a la alianza maligna o si eso fallaba a la alianza marcial. De repente, la voz de Shuji lo sacó de sus pensamientos, preguntándole si él era Wu Youyu. El líder sintió un escalofrío, se dio cuenta de algo imposible. Este demonio conservaba la cordura. ¿Cómo podía estar cuerdo después de dominar las artes demoníacas? Identificó a Shuji como un maestro de la etapa cumbre, capaz de controlar a la perfección su energía demoníaca. El terror lo invadió y se postró en el suelo, suplicando perdón y prometiendo hacer cualquier cosa que le pidiera. Presa del pánico, le explicó que ese mismo día era la fecha límite para pagar el tributo de la alianza maligna y que si fallaba, perdería la cabeza. Intentó advertir a Shuji que él también podría verse perjudicado. Shuji consideró que el hombre era más astuto de lo que esperaba. Le dio una opción: renunciar a sus artes marciales. Wu Youyu no podía creerlo. ¿Sus artes marciales? Shuji fue claro: si se negaba, simplemente lo mataría. Wu Youyu apretó los dientes. Para él, renunciar a sus artes marciales era lo mismo que morir, así que decidió contraatacar al menos una vez. Se abalanzó, pero Shuji ya lo esperaba, llamándole un cobarde que solo presume. Con un movimiento fluido, esquivó el ataque y lo hirió. Al sentir la energía de golpe, Wu Youyu se dio cuenta de su error. No era un maestro de la etapa cumbre, sino un simple guerrero de segunda. Gritó de alegría y furia, acusándolo de haberlo engañado. Shuji, con una sonrisa de desdén, lo llamó payaso. Admitió no esperar lo del engaño, pero que eso solo hacía su trabajo más fácil. Con un aro demoníaca ardiendo a su alrededor, declaró que había llegado el momento para purgar a la secta del Dao Negro. La furia consumió a Wu Youyu al entender lo que pasaba. Cayó de espaldas, preguntándose si Shuji había usado algún truco en ese ataque. Shuji se erigió sobre él. Con una calma aterradora, le dijo a Wu Youyu que debería darle las gracias. Le confesó que, en circunstancias normales, habría sido un oponente difícil, pero su propio malentendido había felicitado enormemente las cosas. De repente, las almas de los 4 élites que Shuji había masacrado emergieron de su aura demoníaca, riendo de forma macabra. Rodearon a su antiguo líder, invitándolo a morir con ellos. Wu Youyu gritó de agonía y terror, y en su último acto de desesperación se lanzó contra Shuji con un grito de guerra salvaje. Los dos se alzaron en un furioso intercambio de golpes. La espada de Wu Youyu chocaba contra el arma del hueso de Shuji, que la paraba con una fuerza brutal.
Frustrado, el líder de la secta retrocedió, desconcertado por el movimiento de su oponente. Mientras luchaba, no podía entender el estilo de Chuji. Era salvaje, pero disciplinado. Se movía como un asesino, pero con el aplomo de un verdadero guerrero. Sus movimientos eran impredecibles, diseñados para matar al enemigo sin importar la situación. Gochujyu solo podía describirlo de una manera. Era como enfrentarse a un demonio en pleno campo de batalla. Con una fuerza abrumadora, Chuji rompió la defensa de Gochujyu, asestándole un golpe devastador que lo envió volando por la habitación. Con el líder en el suelo, enumeró fríamente sus crímenes: secuestrar mujeres para venderlas a burdeles y luego extorsionarlas para hacer crecer su secta. Le recordó también la gran deuda que había contraído con la organización de escoltas de la secta del Foso del Tigre. Aterrorizado, Gochujyu se arrastró por el suelo, suplicando por su vida. Llamó a Chuji un poderoso guerrero, admitió que estaba equivocado y juró no volver a hacerlo si le perdona la vida. Chuji se acercó, sosteniendo una antorcha encendida, y le hizo una pregunta escalofriante: ¿cuántos eran? Al ver la confusión de Gochujyu, se lo aclaró, preguntándole cuántas personas se le habían suplicado por sus vidas de esa misma manera. El líder de la secta, entre lágrimas, solo pudo rogar por su vida, prometiendo que haría cualquier cosa. Sin mediar palabras, Chuji le prendió fuego, mientras Gochujyu gritaba consumido por las llamas. Chuji observó impasible, pensando que aquello podría aliviar un poco el pesar de la organización de escoltas de la secta del Foso del Tigre. Al escuchar esto, Gochujyu, mientras se calcinaba, se preguntó si ese hombre había sido la raíz de todos los problemas recientes. La sangre del alma de hueso botaba entre los restos ardientes. Su aura demoníaca se remolinaba a su alrededor mientras recuperaba el aliento. Observó el cadáver, pensando que ese era Gochujyu, el líder de la secta del Lado Negro, y que al menos podría valer algo. De repente, escuchó voces provenientes de otra habitación, instando a un maestro a escapar. Intrigado, se giró hacia el sonido. Un grupo de hombres salió corriendo, y al verlo, uno de ellos gritó que no importaba quién fuera, que lo mataran. Chuji suspiró, resignado. Parecía que iba a ser una noche larga. A la mañana siguiente, las calles de la ciudad bullían de rumores. Un hombre le contaba a otro una noticia que había oído de un antiguo miembro de la secta del Lado Negro. La noche anterior, toda la secta había sido aniquilada y su propiedad incendiada. La gente celebraba la noticia, comentando que se lo tenían bien merecido. Wu Tuyen, el encargado del establo, se unió a la conversación, quejándose de que la secta del Foso del Tigre también había sufrido mucho por su culpa. Explicó que la secta del Lado Negro había comprado sus deudas a un banco y los acosaba constantemente, pero gracias a lo ocurrido, esas deudas ya no tenían valor y su secta salía ganando. Los hombres alabaron al misterioso guerrero que había acabado con ellos, llamándolo un verdadero héroe de la provincia de Anhui. Y en ese momento, Wu Tuyen vio a Chuji descansando en un pajar y le gritó, preguntándole si ya había terminado de limpiar el estiércol. Chuji le dirigió una mirada hastiada, lo que enfureció a Wu Tuyen, quien se acercó para reprenderlo. Internamente, Chuji se sentía frustrado. Consideró mostrar la ficha de oro que le había dado Chu Eika, pero decidió que era mejor no hacerlo. Debía mantener un perfil bajo hasta que resolviera los asuntos con el clan Zhao. Justo cuando Wu Tuyen iba a agarrarlo, una voz familiar intervino, pidiéndole que no se metiera con el chico nuevo. Chuji se quedó helado. Era Ku Eiko. Con una sonrisa, le dijo a Wu Tuyen que los nuevos reclutas merecían algo de consideración. El encargado, nervioso, intentó excusarse, pero Eiko insistió en que fuera paciente, recordándole que hasta el más breve de los encuentros es obra del destino y que las conexiones deben atesorarse, pues la vida es impredecible. Luego, Eiko se dirigió a Chuji y le preguntó si él era el chico nuevo. Con amabilidad, le dijo que si alguien lo molestaba, no dudara en decírselo. Chuji la miró, atónito. Su rostro y su voz no se parecían en nada a los que recordaba, pero al verla a los ojos reconocía la misma mirada clara. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras pensaba que ella no había cambiado en absoluto. Entonces, le devolvió sus propias palabras. Le dijo que si alguien movía a molestarla a ella, debía acudir a él. Así es, bandita. Esto es cine. Eiko se quedó sin palabras, mientras Wu Tuyen y los demás lo reprendían por su insolencia. Sin embargo, tras un momento de sorpresa, una radiante sonrisa se iluminó en el rostro de Eiko y ella sintió diciendo que lo entendía. Chuji sonrió también, prometiéndose en silencio que así lo haría.
Más tarde, esa noche, en la soledad del establo, Shuji recogió sus pertenencias, incluyendo la nueva lanza que el herrero le había forjado. Pensó en las promesas cumplidas, había vengado a las escoltas y al herrero. Con el arma en la mano y la mirada fija en el horizonte, supo cuál era el siguiente paso. A partir de ese momento, iría a por el asesino de su hermano jurado. ¿Y qué es eso tan rápido? Ya es tan rápido, vamos por el jefe final. Nah. Este prota no se anda con relajo. La noche cae sobre la provincia de Anhui, arrojando una luz sombría sobre la imponente mansión del clan Zhao. En el silencio de los patios exteriores, un guardia solitario hace su ronda. Un súbito silbido en el aire lo detiene en seco, haciéndole girar con una expresión de confusa alarma. Apenas tuvo tiempo de preguntarse qué había sido aquel sonido. De la nada, una figura se materializó a su espalda. El rostro del guardia se contrajo en puro terror al ver los ojos carmesí de Shuji brillando en la oscuridad, justo antes de que un destello de acero silenciara su vida para siempre. El cuerpo cayó con un golpe sordo y fue arrastrado hacia las sombras, sin dejar más rastro que un charco de sangre que se extendía lentamente por el suelo de piedra. Tras infiltrarse sigilosamente en los terrenos de la mansión, Shuji pasó por el lado de dos sirvientas que conversaban en voz baja. Comentaban sobre la agobiante seguridad que se había impuesto en el lugar, concluyendo que iba a ser una consecuencia directa de la reciente y misteriosa aniquilación de la secta del Dao Negro. Una de ellas, con un hilo de voz tembloroso, expresó su ferviente esperanza de que su clan no tuviera ninguna relación con el oscuro asunto. Shuji, decidido, simplemente observó, confirmando para sus adentros que la vigilancia era, en efecto, excepcionalmente rigurosa esa noche. Su asalto continuó de manera metódica y letal. Un guardia que patrullaba en el interior sintió un dolor agudo y punzante en el pie, solo para descubrir con horror que el suelo estaba sembrado de abrojos de hierro. Su grito de dolor fue ahogado por un golpe brutal que lo paralizó al instante. Otro guardia, al ver a su compañero caído, le regañó confundido, mientras de arriba a su comida le caía un líquido del que emanaba una aura púrpura y siniestra. Maldiciendo al guardia por interrumpir su cena, se lanzó hacia adelante, enojado por no recibir ninguna respuesta, solo para detenerse en seco al sentir cómo la sangre comenzaba a brotar de sus ojos y nariz. Aterrado, comprendió que había sido envenenado justo antes de desplomarse sin vida. El pánico se apoderó de los supervivientes, quienes, entre gritos de incredulidad, ordenaron sellar las puertas y encontrar al responsable. Mientras el caos se extendía abajo, Shuji se encontraba en un tejado, examinando con calma el equipo que el herrero le había forjado. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro mientras aprobaba la calidad del trabajo. Con su nuevo equipo en mano y su determinación ardiendo, declaró que la historia del clan Zhao llegaría a su fin esa misma noche. Cumpliendo su palabra, se dirigió al edificio principal. Allí, los guardias se quejaban. No soportaban la idea de ser tan precavidos solo por el incidente del clan Dao. Justo en ese momento, las puertas estallaron hacia adentro y Shuji se lanzó como una exhalación, lanza en mano, contra los guardias que se encontraban adentro. Estos, sorprendidos, apenas pudieron gritar que había un intruso, antes de ser masacrado por una ráfaga de ataques imparables. La sangre salpicó las paredes mientras Shuji ascendía por la mansión, moviéndose como un espectro de la muerte. En un piso superior, un guardia escuchó el alboroto y se asomó a las escaleras, preparándose para reprender a quien quiera que estuviera haciendo ruido, recordándole que el maestro dormía. Sus palabras se extinguieron al ver la figura de Shuji subiendo, rodeada de una aura asesina. La sorpresa inicial del guardia al ver que el intruso portaba una lanza en lugar de una espada fue su último pensamiento. Shuji se impulsó del suelo con una fuerza devastadora, haciendo añicos la madera y desequilibrando a su oponente antes de atravesarlo sin piedad. Los guardias restantes se lanzaron en un ataque desesperado, gritando que detuvieran al intruso, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Uno por uno, Shuji los fue eliminando con su lanza y su martillo. Los guardias, alarmados, se preguntaron de dónde demonios había salido y por qué los demás guardias no iban a ayudarlos. Shuji, sin perder tiempo, los envenenó con sus púas de hierro y uno de ellos, con la pierna destrozada por las púas, gritó con impotencia que era un cobarde, solo para ser silenciado para siempre con la lanza de Shuji. De pie, en medio de los cuerpos, Shuji escuchó una voz malévola que con frialdad comentó sobre los ruidosos que eran. Allí, un hombre de presencia imponente lo esperaba. Sintió la aterradora energía interna que emanaba de este ser, reconociendo que su poder estaba en un nivel completamente distinto al de Gu Youyu.
Con una calma escalofriante, el hombre se dirigió al intruso, reprochándole su falta de modales al entrar sin invitación. Sin embargo, sus pensamientos revelaron que sabía exactamente quién era. El hombre que había masacrado a incontables inocentes y que había condenado a Eiko a un infierno era el señor del clan Zhao, Zhao Youchi. Con la mirada fija en su adversario, le preguntó qué asunto lo traía a su mansión a esa hora de la noche. Chuji, con una mezcla de sorpresa y rabia, confirma la identidad del hombre que tiene delante. La reacción de Zhao Youchi es inmediata. Furioso, le advierte al joven irrespetuoso que imita sus palabras. Una aura de energía púrpura comienza a emanar de su cuerpo mientras interroga a Chuji sobre su procedencia. Observando que claramente no pertenece a ninguna de las sectas ortodoxas, especula si vendrá del Valle de la Perdición, de la Sociedad del Camino de la Supremacía, o quizás del más allá de las arenas negras. Mientras Chuji se prepara para el combate, nota que el flujo de ki de su oponente es inusual, enredado pero a la vez enfocado, y comprende que esta no será una batalla fácil. Apretando su lanza, revela que fue criado por un maestro de la secta del Foso del Tigre. La revelación sorprende a Zhao Youchi, a quien le resulta difícil de creer que aquel hombre pudiera criar a un tigre como Chuji. Con curiosidad, le pregunta cuál es la relación exacta con la secta, a lo que Chuji responde con una simpleza sorprendente. Es un invitado, un simple guerrero sirviente, o, más bien, un mozo de establo. Zhao Youchi, después de la sorpresa, con una sonrisa socarrona, concluye que Chuji no revelará nada sin oponer resistencia, y declara que, en realidad, su origen no importa. Le advierte que se arroja a la boca del lobo, y que la única forma correcta de proceder es matarlo sin mediar palabra. Los recuerdos inundan la mente de Chuji. Recuerda con amargura cómo, en su vida anterior, este hombre vivió el resto de sus días en paz, mientras Eiko tuvo que tragarse sus lágrimas, incapaz de vengarse por sus propias manos. La sensación de encontrarse con Zhao Youchi en persona le parece irreal, pero una nueva determinación endurece su mirada. Esta vida, se jura a sí mismo, será diferente. Con un grito silencioso, promete vengar a Eiko, aquí y ahora. El combate estalla. Chuji se lanza al ataque y el sonido del acero contra el acero reverbera en la sala. Zhao Youchi, sorprendido por la fuerza del impacto, bloquea la lanza con su espada, pero es enviado a volar al instante. Impactado, le pregunta a Youchi si está usando brujería y por qué puede sentir las artes internas del clan Zhao de él. Chuji, con una sonrisa, le pregunta por qué cree que sea mientras se pone en posición de batalla. Revelando la macabra presencia de esta aterradora técnica, Chuji piensa que su título espiritual está en la etapa de comprensión de nivel 9. Está a la par con Zhao Youchi, un maestro de primera clase, así que el factor decisivo entre estas dos personas es tan solo la experiencia. Zhao Youchi lo ataca ferozmente, pero Youchi esquiva un contraataque y gira sobre sí mismo. Zhao Youchi, con una mueca de desprecio, califica el movimiento de aceptable, pero le asegura que no será suficiente para derrotarlo. Lanza una ráfaga de estocadas que Youchi desvía con dificultad. El líder del clan se pregunta qué hará el muchacho ahora, sabiendo que incluso él estaría en problemas si una de esas ráfagas lo alcanza en un ojo. Pero Youchi, con una velocidad cegadora, cierra la distancia, recibiendo de lleno esas ráfagas. Zhao Youchi, incrédulo, apenas puede reaccionar antes de que Youchi le aseste un brutal corte, haciéndole retroceder mientras un grito ahogado escapa de sus labios. La sangre gotea de Youchi, pero su mirada es de pura ferocidad. Zhao Youchi, tambaleándose y ensangrentado también, admite que su adversario es más peligroso de lo que esperaba, notando que el golpe casi le cercena la cabeza. Sin embargo, también señala la herida abierta en el costado de Youchi, comentando que por poco se le sanan los intestinos. Youchi ignora el dolor, evaluando a su enemigo. Reconoce que el ataque de Zhao Youchi tiene un gran alcance y es ejecutado con la precisión de un veterano experimentado, por lo que encontrar una oportunidad para ganar no será fácil. De repente, Chuji arroja una de las púas de hierro que lleva consigo, que se clava en la mansión. Sorprendido de que usa también armas a distancia, el líder del clan ve como Chuji le lanza el martillo de hueso. Lo desvía con facilidad mientras contraataca, impresionado por la tenacidad del joven y su curiosidad sobre quién pudo haber entrenado a alguien tan excéntrico.
Saoyochi, ahora interesado en su potencial, le ofrece un puesto como su subordinado si se rinde, pero Chuji, reconociendo la astucia del viejo, sabe que es una trampa y que ya está preparando su siguiente ataque tras esas palabras. Con un pisotón que agrieta el suelo, Saoyochi desata una oleada de ataques con su espada. Chuji, sorprendido, lo bloquea con su lanza, pero la fuerza es tal que es empujado hacia atrás. Maldiciendo, ve cómo el líder del clan se prepara para el golpe final, declarando que todo termina ahora. La espada desciende y Chuji, en un acto desesperado, le intercepta con su propio cuerpo. La hoja se clava profundamente en su costado. Saoyochi, perplejo por la falta de un grito, elogia la valentía de Chuji, comentando que es muy diferente a su propio y necio hijo, quien se quejaba por un simple rasguño. Revela que esa fue la razón por la que se dio cuenta de que su hijo necesitaba una esposa fuerte. Confiesa que no sabe cuánto tiempo le queda de vida y que su único deseo es ver el rostro de su nieto. Mientras habla, Chuji agarra la espada con fuerza. Una mirada sombría se dibuja en el rostro ensangrentado de Chuji. Le pregunta a Saoyochi si de verdad no sabe cuánto tiempo le queda. El líder del clan se detiene, confundido, al sentir que su espada no se mueve. La sostiene con todas sus fuerzas, pero está atascada. En ese instante, la sorpresa lo inunda. Se da cuenta de que paró la espada con sus costillas. Él intencionalmente muestra un punto débil para inducirlo a que lo ataque. Chuji le revela entonces la verdad, le dirá exactamente cuánto tiempo le queda de vida. Una oleada de energía demoníaca roja y oscura brota de Chuji. Saoyochi, paralizado por la abrumadora presión, siente un miedo que no creía posible. El pensamiento de huir cruza su mente, pero lo desecha con incredulidad. No puede creer que él, Saoyochi, esté sintiendo miedo. Chuji, envuelto en una aura de pura maldad, pronuncia su nombre con un odio palpable. El líder del clan intenta desesperadamente retirar su espada para ganar distancia, pero es inútil. Con una sonrisa demoníaca, Chuji invoca el nombre de su maestro oscuro por una tercera y última vez, y su monstruosa figura espectral se materializa tras él, lista para devorar su presa. El líder del clan solo puede soltar un grito ahogado de terror antes de que una multitud de garras fantasmales, rojas como la sangre, lo envuelvan por completo. Su cuerpo es desgarrado sin piedad y sus gritos de agonía se convierten en un alarido desgarrador mientras la energía demoníaca lo consume. En medio de la visión infernal, la lanza de Chuji atraviesa la ilusión y se clava limpiamente en el pecho de Saoyochi, poniendo fin a su tormento. El líder del clan, escutiendo sangre, mira a su oponente con incredulidad. Se pregunta qué fue lo que acaba de presenciar, si fue una simple ilusión o una manifestación de pura intención asesina. No puede comprender cómo un simple muchacho puede poseer una aura tan abrumadora. Con una sonrisa manchada de sangre, Chuji le explica que, aunque haya experimentado muchas batallas en su larga vida, estas no fueron más que sus duelos estructurados y combates de entrenamiento. Las compara con la brutal masacre que él tuvo que cometer en la guerra solo para sobrevivir, desestimando la experiencia de su enemigo como un simple juego de niños. Con un último empuje, atraviesa por completo a Saoyochi. En el suelo, ahogándose en su propia sangre, el líder del clan utiliza sus últimas fuerzas para suplicar por la vida de su hijo, rogándole a Chuji que no lo mate. Pero Chuji, de pie sobre él, piensa con una frialdad absoluta que está pidiendo algo imposible. Con un golpe final y demoledor, aplasta la cabeza de su enemigo. Observando el cadáver, concluye que esto significa que Saoyochi nunca podrá conocer el rostro de su nieto. Mientras Chuji se recupera de sus heridas, el cuerpo sin vida de Saoyochi comienza a emanar una energía carmesí que fluye hacia él. Chuji sigue el rastro de aquella energía, que lo guía a través de la mansión. Un aroma familiar le llama la atención y con una sonrisa siniestra se da cuenta de lo que ha encontrado. Su mirada se fija en una gran vasija de una de las habitaciones. El hijo de Sao tiembla de pavor. De repente, la energía demoníaca lo descubre y una voz espectral anuncia con júbilo que ha encontrado al joven amo. Aterrado, el joven le suplica a Chuji que no se acerque y le pide ayuda. Pero Chuji, con el rostro endurecido por el odio, reflexiona sobre cómo los deseos de escoria como él han causado el sufrimiento de tanta gente inocente. Agarra al joven por el cabello y, notando sus gritos, se burla de que aún le queden energías para chillar tan fuerte. Le pregunta si, por haber nacido en una familia rica y poderosa, se creía el héroe del mundo. Con una promesa escalofriante, le asegura que lo convertirá en el protagonista de la noche y que será muy divertido, antes de someterlo a una tortura atroz con las mismas garras demoníacas que acabaron con su padre. A la mañana siguiente, la larga noche ha terminado y la noticia de la masacre se extiende por toda la provincia de Anhui. En las calles, la gente se agolpa alrededor de los carteles que anuncian la caída de la secta del Dao Negro y la aniquilación de la mansión del clan Zhao.
Los rumores vuelan. Un misterioso justiciero ha aparecido y ha matado a todos, perdonando únicamente a los sirvientes. La gente celebra la noticia, aliviada de que se haya hecho justicia con los monstruos que atormentaban incluso a la secta del Foso del Tigre. Sin embargo, se preguntaban quién podría haber logrado tal hazaña, pues ni Guyou ni Xiaoyouxi eran oponentes ordinarios. En los establos de la secta del Foso del Tigre, Wu Tuojin comparte un chisme que escuchó de una antigua sirviente del clan Zhao. Les cuenta a sus compañeros que el justiciero pronunció el nombre de Xiaoyouxi 3 veces antes de matarlo, y que el poderoso líder del clan estaba tan aterrorizado que se puso a llorar. La historia los deja al lado del miedo, concluyendo que ese justiciero puede arrastrar a la gente al inframundo. El pánico se desata cuando uno de ellos está corriendo, gritando que el justiciero está allí. Mientras tanto, a caballo, Koeiku reflexiona sobre las mismas noticias. Aunque sabe que eran gente horrible, no puede evitar sentir que está mal alegrarse de la desgracia ajena. Se pregunta quién podría ser ese justiciero y por qué todas sus acciones parecen beneficiar a su secta. Un pensamiento la asalta. Recuerda la carta de Chueika, en la que mencionaba a un justiciero que lo salvó de los bandidos del bosque y al que le entregó un medallón de oro como invitación a la secta. Sin embargo, se da cuenta de que ningún invitado con un medallón de oro los ha visitado. Perdida en sus pensamientos, su caballo se detiene. Al levantar la vista, se sorprende al encontrarse en un hermoso paraje junto a un lago, con Chuji esperándola. Sonrojada, le pregunta cómo sabía que le gustaban los lagos, pues no recuerda habérselo dicho nunca. Chuji simplemente responde que sí lo hizo. En su mente, recuerda su vida pasada y cómo ella siempre acudía a la orilla de un lago cuando se sentía frustrada o confundida. Eiku observa con curiosidad cómo Chuji prepara un pequeño plato con hierbas y lo enciende. Es un incienso repelente de insectos. Con una sonrisa radiante, ella le agradece el considerado gesto, comentando lo mucho que le gusta el lago a pesar de los molestos bichos. Impresionada por su amabilidad, le pregunta si siempre fue así en su anterior trabajo. Chuji, con una calma serena, le explica su filosofía. Un guerrero muere por aquel que reconoce su valía, y a aquellos que lo tratan como una familia, él simplemente les corresponde de la misma manera. Sus palabras dejan a Koeiku sin aliento. Ella, comprendiendo que sus circunstancias son especiales, decide no indagar más y le asegura que, mientras esté en la secta del Foso del Tigre, ellos serán su familia. La calidad de sus palabras evoca en Chuji el recuerdo de su vida pasada, el momento en el que Eiku le reveló que era la heredera del clan del Tigre y cómo, a partir de ese instante, él empezó a considerar la familia. El tierno momento es interrumpido por la llegada de Wu Tuojin, quien anuncia a gritos que los escoltas han regresado. Con urgencia, Eiku se despide de Chuji, diciéndole que se adelanta y que le guardará sitio en el banquete de esa noche. Mientras ella se aleja al galope, Chuji se queda sola en el puente, una suave sonrisa en su rostro, pensando para sí mismo que, después de todo, esta vida tampoco está tan mal. La noche en la secta del Foso del Tigre está viva con un sonido de celebración. En el gran salón se celebra un banquete en honor a los escoltas que han regresado. Se hace un brindis y las voces resuenan al unísono, aclamando al jefe de escolta como el héroe de su viaje. Las copas se elevan en el aire y Kogenan, el líder de la secta, invita a todos a beber y a celebrar hasta saciarse. Los víctores por la larga vida de la secta del Foso del Tigre llenan el ambiente festivo. Sin embargo, no todos comparten la alegría. En una de las mesas, Wu Tuojin y sus secuaces se acercan a Chuji, quien permanece en silencio. Wu Tuojin le pone una mano pesada sobre el hombro, cuestionando con agresividad quién se cree que es para acompañar a la joven señorita, recordándole que ese es un privilegio reservado únicamente para la vieja guardia. Exigen una respuesta, pero ante el continuo silencio de Chuji, la ira de Wu Tuojin estalla. De un manotazo, vuelca un plato de comida, advirtiéndole que por su comportamiento insolente no probará bocado. El grupo lo rodea, insultándolo por su arrogancia y reafirmando que no recibirá nada de comida. Una voz fría y afilada corta la tensión, preguntando qué creen que están haciendo. Los matones se giran, sorprendidos y asustados al ver a Koeiku de pie detrás de ellos, con una mirada cargada de furia. Les pregunta si no se cansan de acosar a Chuji. Nerviosos, intentan excusarse, balbuceando que solo le traían algo de comida para que se uniera a ellos. Eiku, sin querer una palabra, suspira con cansancio. Ignorando a los matones, se acerca a Chuji y con un gesto amable le ofrece un dango de un cuenco que lleva. Le recuerda su promesa de avisarle si volvían a molestarlo. Con genuina preocupación, nota lo delgado que está y le pregunta si no le están dando suficiente de comer, insistiendo en que debe decírselo si la situación se repite. En ese momento, la voz de su padre la llama desde la mesa principal.
Eiku se despide, pidiéndole a Chuji que se asegure de comer bien antes de marcharse. Tan pronto como ella se aleja, la envidia y el resentimiento de los demás estallan de nuevo. No pueden entender cómo Chuji se ha ganado el favor de la joven señorita, despreciándolo por ser solo un niño con una cara bonita. Wotujin, con una sonrisa maliciosa, declara que, ya que la señorita le ordenó, él mismo se encargará de alimentarlo. Con un movimiento brusco y violento, intenta estamparle un cucharón de estofado caliente en la cara. Con una calma exasperante, Chuji esquiva el ataque sin el menor esfuerzo. Furiosos, los matones comienzan a arrojarle comida, gritándole que deje de esquivar. Pero para su asombro, Chuji se vuelve con una velocidad y precisión inhumana, no solo esquivando cada proyectil de comida, sino también atrapando en el aire cada trozo de carne y comiéndoselo con una expresión de total indiferencia. La humillación los enfurece aún más al darse cuenta de que se está burlando abiertamente de ellos. Mientras tanto, en la mesa principal, Kogenan expresa su alivio por haber concluido el viaje de escolta de forma segura, permitiéndoles finalmente un respiro. Le asegura a Chueika que no debe preocuparse por la familia de los guardaespaldas caídos, jurando por su honor y que se hará totalmente responsable de ellas. Chueika, sin embargo, le resta importancia, afirmando que solo cumplió con su deber. Koeiku, sentada a su lado, le elogia por su buen trabajo y le ofrece servirle una bebida. Mientras sirve, Koeiku aprovecha para preguntar por el invitado con la placa de oro que Yueika mencionó en su carta. Pero Chueika, confundida, admite que no lo ve por ninguna parte y se pregunta si es posible que no haya acudido a la secta. Koeiku confirma que, de haber venido, lo habrán recibido como un invitado de honor. Chueika, con una expresión de profunda decepción, recuerda al valiente justiciero que empuñaba una lanza. Rememora con admiración cómo, a pesar de su juventud, desató un poder abrumador que aniquilaba a los bandidos, que en realidad resultaron ser miembros de la secta del Dao Negro. Se lamenta por no poder agradecerla apropiadamente. En su mente, fantasea con lo beneficioso que sería reclutar a un maestro de su calibre, pues no solo fortalecería la secta, sino que también evitaría que sus subordinados tuvieran que volver a morir. En ese preciso instante, Koeiku toma la mano de Chueika con gratitud, reconociéndole todo lo que ha hecho por ellos. Le dice que gracias a su arduo trabajo, muchas personas ahora pueden sonreír. Las palabras y el ambiente festivo que celebran una paz por la que lucharon cada día, conmueven a Chueika, quien se lleva la copa a los labios con una expresión emocionada. Pero de repente se detiene, sus ojos se abren de par en par para ver entre ojos algo que la deja helada. Rápidamente lo comprueba y desde la distancia ve a su salvador siendo aparentemente acosado. Su mirada se cruza con la de Chuji, quien, desde la mesa de los mozos de cuadra, niega sutilmente con la cabeza y se lleva un dedo a los labios en una señal inequívoca de silencio. Chueika, desconcertada, se pregunta qué está haciendo en un lugar como ese. En su mente, la imagen del joven que conoció se superpone con el muchacho de la mesa, quien la advertía como si de telepatía se tratase, que guardara silencio. Justo cuando Wotujin y su grupo se preparaban para abalanzarse sobre Chuji, una mano cayóse fuerte como el acero al dar a la muñeca de Wotujin, deteniéndola en seco. Un hombre mayor, con un sombrero de paja que oculta su rostro, ha aparecido de la nada. Molesto, le dice que se calle mientras está comiendo. Wotujin, molesto, le dice que deberá agradecerle a su maestro por brindar un festín como este a una basura como él, así que coma rápido y se vaya. El sujeto, sin mucha paciencia, extiende su mano para darle una lección, pero rápidamente Chuji se interpone, lo que causa un elogio por parte de este sujeto por descubrir rápidamente sus intenciones. Se revela y le dice al gordito que debería pasar el resto de su vida agradecido con nuestro prota porque le acaba de salvarle la vida. Mientras se marcha recién llegado, con una voz potente llama la atención de todos, agradeciendo la invitación al espléndido banquete. El hombre continúa, lamentando que solo sirvan sake frío, y con una sonrisa retorcida, se ofrece a servirles él mismo una copa de sake caliente. Con un movimiento rápido, golpea la mesa con sus dos dedos, canalizando su energía interna. El sake en las copas de todos comienzan a hervir instantáneamente. Evaporándose en una nube de vapor, el hombre se disculpa con sarcasmo, admitiendo que quizás se le pasó la mano con la temperatura. Chueika lo observa con el rostro perlado de sudor, impresionada por el increíble poder que el hombre demuestra al usar únicamente su energía interna. Concluye que ha alcanzado la cima del poder marcial. Kogenan, igualmente asombrado, le pregunta su identidad. El hombre aclara que no es un monje, a pesar de llevar un pez de madera que, según él, simplemente recogió por el camino. Con un peso firme que resuena en el suelo, se presenta formalmente. Es el demonio recaudador de dinero,
afiliado a la Alianza Heterodoxa, un hombre antes conocido como el Demonio del Bastón. Su nombre, revela, es Gu-Goryu. El terrible demonio del bastón, en el pasado, fue famoso como uno de los demonios gemelos, quienes sembraron el caos a su paso por el mundo marcial. Tras un fatídico enfrentamiento con el líder de la Alianza Maligna en el que fue derrotado, terminó trabajando bajo sus órdenes. Su principal tarea desde entonces es brutalmente simple: cobrar los tributos de las organizaciones que no pagan a tiempo, y si alguna se atreve a resistirse, el resultado es siempre el mismo: la aniquilación total de la secta. De vuelta en el presente, en el tenso silencio del salón del banquete, el sudor recorre la sien de Kogenan. Con una creciente apresión, se pregunta si este hombre podría ser aquel a quien Shueika le entregó la placa de oro. Sin embargo, desecha la idea al instante, pues no nos reconoce. Shueika, a su lado, confirma en voz baja que ella tampoco lo ha visto en su vida. Gu-Goryu, ajeno a sus susurros, se sirve tranquilamente una copa. Comenta que ha pasado un tiempo desde la última visita a la provincia de Anhui y menciona, con una intencionada indiferencia, haber oído que tanto la secta del Dao Negro como la mansión del clan Zhao han sido aplastadas. Su mirada se clava en los líderes de la secta y con un tono acusador señala que, en una situación tan delicada, celebrar un banquete ruidoso es, cuanto menos, motivo de sospecha. Kogenan, visiblemente nervioso, se apresura a negar cualquier implicación, asegurando que todo ha sido una simple coincidencia. Gu-Goryu lo ignora y, con una sonrisa torcida, le dice que si eso es cierto, pueden continuar con su fiesta. Sin embargo, su atención se desvía hacia Koeiku. Reconoce que los rumores sobre su belleza no le hacen justicia y que ahora, viéndola en persona, la encuentra aún más formidable de lo que decían. Koeiku se estremece bajo su intensa mirada. Gu-Goryu se inclina hacia ella con una sonrisa lasciva, comentando que ha oído que el clan Zhao quedó tan deslumbrado por su belleza que los condujo a su propia caída, y que ahora entiende perfectamente por qué. Suelta una carcajada, diciendo que, con un rostro como el suyo, no es de extrañar que una o dos sectas caigan por su causa. La imagen de una secta en llamas parpadea en la mente de Eiku mientras él la llama hermosa. Se acerca aún más y le pregunta qué cree que le sucede a alguien sin poder que nace con una belleza como la suya. Sin esperar una respuesta, le escupe con desprecio en la cara. La humillación es un golpe brutal. Eiku, con el rostro perlado de sudor frío, tiembla sin poder moverse. Gu-Goryu, disfrutando de su sufrimiento, le pregunta si entiende que está obligada a soportar humillaciones inmerecidas como esa, y estalla en una risa cruel. En ese instante, la situación da un vuelco. Kogenan, junto a Shueika y varios de sus mejores hombres, se ponen de pie de un salto, desenvainando sus espadas y rodeando al intruso. El líder de la secta, con la voz temblando de rabia, le exige saber qué cree que está haciendo y le advierte que, si ha venido a buscar pelea, no se quedarán de brazos cruzados. Gu-Goryu se burla, preguntándole si de verdad cree que puede vencerlo. Pero para Kogenan ya no se trata de ganar o perder. Con una furia contenida, declara que su hija acaba de ser insultada delante de él y le exige que se vayan afuera para no involucrar a gente inocente. El demonio del bastón rechaza la oferta, insistiendo en que hay una necesidad de eso y que pueden resolverlo allí mismo. Una energía púrpura emana de él, mientras que una azulada envuelve a Kogenan, ambos listos para el choque. Justo cuando la batalla es inminente, la voz de Koeiku resuena, suplicándole a su padre que envaine su espada. Sacándose el escupitajo con determinación, Eiku se adelanta. Con una calma sorprendente, le da las gracias a Gu-Goryu por enseñarles una lección importante y, con una reverencia, le sirve una copa, ofreciéndosela como su pago. El hombre, perplejo, le pregunta por qué le sirve una bebida después de haberlo humillado, calificándola de patética para ser la hija de un clan guerrero. Eiku le responde con firmeza que no está soportando la humillación para suplicar, sino que, como guerrera junior, simplemente está mostrando su respeto por los esfuerzos de un verdadero maestro que ha alcanzado la cima del dominio marcial. Gu-Goryu estalla en carcajadas. A pesar de ser un guerrero de gran poder, todo lo que hizo fue escupir en la cara de una chica y le pregunta si no encuentra eso irónico. Eiku, imperturbable, aclara que simplemente estaba expresando sus sentimientos con honestidad y le pide que acepte también su copa. Tras un momento de silencio, Gu-Goryu acepta la bebida con una risa estruendosa y la apura de un trago. Se disculpa por su rudeza anterior y le pide a Kogenan que guarde su arma, explicando que lo hace para salvarle la cara al líder de la secta. Luego, elogia la inteligencia de Eiku, comentando que si fuera 50 años más joven, la haría suya.
De repente, su semblante se vuelve serio. Recuerda que ha venido por un asunto importante, ya que la secta del Dao Negro fue destruida, no puede cobrar el tributo que le debían, y no puede permitirse el lujo de volver con las manos vacías. Kogenan, tenso, le pregunta a qué se refiere. Ugoryu va directo al grano, no le importa quién destruyó a sus deudores, lo único que necesita es llevar de vuelta la cantidad de dinero requerida. Le recuerda al líder que acaba de salvar su honor y que ahora es su turno de salvar el de él. El horror se dibuja en el rostro de Kogenan al comprender que pretende cobrarles a ellos una secta ortodoxa. Ugoryu lo corrige, insistiendo en que no es un tributo, sino una tasa de consolación. El líder lo desafía, preguntándole si también se le exigió al poderoso clan Nangun. Ugoryu se mofa de la idea, admitiendo que si lo hiciera, acabaría muerto. Su mirada se vuelve codiciosa a recordar que la secta del Foso del Tigre debe haber ganado bastante dinero en su último viaje, y sugiere que lo consideren como una donación para las almas de la secta del Dao. Acorralado, Kogenan pide tiempo, pero la paciencia de Ugoryu se ha agotado. Le recuerda que el tiempo es un bien precioso y se prepara para atacar. El líder, desesperado, comprende que no tiene opción. Si se enfada, su secta será aniquilada en esa misma noche. Sabiendo que no puede pedir ayuda, toma la única decisión posible. Cede y ordena que le traigan a todo el dinero. Una pesada bolsa llena de oro y plata cae en los pies de Ugoryu, quien ríe satisfecho. Kogenan le ofrece el dinero con la única condición de que no toque a nadie de su secta. El demonio del bastón, afirmando no ser un monstruo, acepta el trato, aunque no sin antes señalar el aura asesina que emana del líder. Como gesto final, arroja una moneda de oro sobre la mesa frente a Koeiku, llamándola a su disculpa por haberle escupido, dejando a Koeiku sin más remedio que agradecerle. Con una última carcajada, se marcha, dejando atrás un salón en ruinas y una secta humillada. Más tarde, en la oscuridad de los establos, dos mozos de cuadra comentan con terror la fuerza del intruso, aliviados de que todo se haya resuelto con dinero. En ese momento, Otuyen interrumpe, buscando frenéticamente a Chuji. Sus hombres, al ver que lleva un paquete con comida, creen que se la ha guardado para ellos, pero los aparta con rabia, exigiendo saber dónde está Chuji. Ellos le dicen que no lo han visto desde hace un rato. Con una expresión de profunda angustia, mira hacia la noche, recordando las palabras del anciano. Le dijo que debía agradecerle a Chuji por el resto de su vida, porque él lo había salvado. Desesperado, Otuyen grita el nombre de su querido Chuji en la oscuridad, pero no hay nadie. Lejos de allí, bajo la luz de la luna llena, Chuji espera en solitario en un puente, alejado de la secta. Veo gente muerta. Bajo el velo de la noche, Ugoryu camina con aire despreocupado por un puente de madera, llevando consigo el botín de su reciente extorsión. Sin embargo, su tranquilidad se ve interrumpida por una presencia que siente al frente, una energía que lo hace detenerse y mirar detenidamente. Inicialmente, la figura que emerge de la oscuridad, envuelta en una aura rojiza y con ojos brillantes, le parece una especie de monstruo, pero al observarla mejor, reconoce en ella al joven monstruo de establos que había visto antes. El hombre, Ugoryu, no puede evitar sentir curiosidad y le pregunta al muchacho por qué lo ha seguido. Con un tono burlón, se aventura a adivinar si acaso ha venido a buscar venganza por haber insultado a la mujer que parece ser su amada. Sin esperar respuesta, se mofa de la idea, afirmando que su insulto fue en vano, ya que ella no cayó en la provocación, por lo que no hay motivo para vengarse. Chuji, sin embargo, no está interesada en su palabrería. Con una voz cargada de hastío, le dice que ha hablado suficiente y, con una determinación helada, le exige que le entregue el dinero. La audacia del joven provoca una carcajada en Ugoryu. Le comenta que han pasado 40 años desde que alguien se atrevió a hablarle de esa manera, y que la última persona en hacerlo fue el rey caballero errante. Con una sonrisa de superioridad, le informa a Chuji que ahora es el siguiente en la lista. El enfrentamiento es inevitable. Chuji se lanza al ataque con una velocidad cegadora, pero Ugoryu, a pesar de su sorpresa, bloquea el golpe con su bastón. La fuerza del impacto lo obliga a retroceder y observa con asombro su lanza. Ugoryu también lo hace y le pregunta si tiene un nombre, a lo que Chuji responde secamente que no. Ugoryu lamenta que una reliquia tan fina no tenga nombre y, con cierta nostalgia, revela que su propia arma también fue una lanza en el pasado. Explica que, después de que la hoja se rompiera, la ha estado usando como un garrote.
lo que le ha valido el apodo del demonio del garrote, en lugar del demonio de la lanza. Chuji se abalanza hacia él y le dice que sin importar qué tan resistente sea, al final sigue siendo solo una lanza sin su hoja, comparándolo con un lobo al que le han quitado los colmillos, una criatura impotente, como, según él, lo es Gugoryu. Gugoryu lo llama criatura inmunda y se prepara para atacar, pero Chuji es más rápido. En un movimiento inesperado logra asestar un golpe que destroza el sombrero de paja de Gugoryu, dejándolo atónito. La sorpresa inicial de Gugoryu se transforma en furia y acusa a Chuji de ser un cobarde por atacar de forma inesperada en un duelo entre hombres. Un aura de energía púrpura comienza a envolverlo mientras se prepara para desatar su verdadero poder. Chuji, sin embargo, ya había previsto un contraataque y lanza al suelo una lluvia de abrojo de hierro, una táctica que Gugoryu desprecia al instante, calificándola de cobarde y asegurando que tales trucos no funcionarán con él. Con un poderoso golpe de su bastón, destroza los abrojos esparcidos por el puente, pero su exceso de confianza le pasa factura. Chuji le escupe su sangre envenenada, pero él logra esquivarlo, comentándole que su persistencia lo irrita. Vuelve a preguntarle si tanto le molestó que escupiera a su amada. Sin esperar respuesta, se lanza de nuevo al ataque. Sin embargo, en un movimiento rápido, utiliza la saliva mezclada con sangre de antes, impactándosela en la cara y provocándole un ardor insoportable que nubla su visión. Desconcertado, se pregunta si Chuji es un usuario de veneno de la prestigiosa familia Tan de Sichuan. Mientras el dolor lo consume, Chuji aprovecha la oportunidad para atacar. A pesar de su ceguera momentánea, la experiencia de Gugoryu le permite defenderse y contraatacar instintivamente. Mientras el combate se reanuda, Gugoryu analiza a su oponente, reconoce que ha subestimado la secta del Foso del Tigre, pues no puede creer que un simple mozo de establo posea tal fuerza, pero llega a la conclusión de que Chuji no pudo haber sido entrenado por ellos. Su estilo de lucha es demasiado heterodoxo, sin forma ni decoro. Cada parte de su cuerpo es un arma letal. Impresionado y furioso, Gugoryu declara que no le importa de dónde provenga Chuji, ya sea un demonio o un diablo, y jura que le arrastrará al infierno él mismo. Pero Chuji no se acobarda, le responde que ya ha hablado demasiado y, envuelto en su propia y siniestra energía roja, se prepara para el choque final. Las dos auras de poder colisionan en el centro del puente con una fuerza cataclísmica. La explosión resultante desestabiliza la estructura de madera, dejando atrás un resultado aterrador. Cuando el humo se disipa, la escena es desoladora. Gugoryu, aunque con un brazo destrozado, se yergue triunfante. Con una risa amarga, declara su victoria. A sus pies, Chuji yace inmóvil, empalado, con una herida mortal en el pecho. Gugoryu se regodea en su aparente triunfo. Se lamenta de haber logrado la victoria a un alto precio, pero la incredulidad se apodera de él al ver que un simple mocoso pudo llevarlo a tal extremo. Se pregunta si el joven fue criado en el camino demoníaco, pero un dolor agudo y repentino interrumpe sus pensamientos. El daño interno que ha sufrido es mucho peor que lo que imaginaba. Mientras tanto, Chuji, a quien creía derrotado, comienza a levantarse y una determinación inquebrantable arde en los ojos de Gugoryu, que se da cuenta de que no puede permitirle vivir y que debe acabar con él en ese mismo instante. Sin embargo, algo inesperado ocurre. El cuerpo de Chuji comienza a emanar una hora oscura y siniestra. Gugoryu, desconcertado, no puede entender qué es lo que mantiene a su oponente en pie. Se pregunta si es el dinero, el orgullo, el espíritu de lucha o incluso el amor que lo impulsa. Pero la respuesta que recibe lo deja helado. Con una voz gutural, Chuji revela que lo único que lo mueve es el miedo. Gugoryu queda perplejo ante tal confesión. Chuji, con una calma espeluznante, le pregunta si sabe a dónde van las personas cuando mueren. La pregunta lo sumerge en una visión aterradora, un abismo sin fondo, llenas de almas en pena y un sufrimiento eterno. Una criatura monstruosa emerge de las profundidades, invitándolo a unirse a ellos en este tormento sin fin. Chuji le explica que, cuando uno es consciente de tal destino, no puede permitirse el lujo de morir. La revelación sacó de Gugoryu. Comienza a preguntarse si lo que está viendo son solo ilusiones, si la voluntad de Chuji de seguir luchando se debe al miedo a la muerte. Pero aunque está a punto de morir, no tiene ninguna intención de rendirse. Se aferra a la idea de tener una muerte pacífica en su vejez y, con un grito de desesperación, se lanza en un último y frenético ataque. El choque de sus armas resuena en el aire, pero la determinación de Chuji es inquebrantable.
En un intercambio final de golpes, la balanza se inclina a favor de Chuji. A pesar de sus heridas, logra arrancarle 2 dedos a Gogoryu, quien aunque dolorido, le asegura que su fin ha llegado. Pero el joven tiene otros planes, y en un movimiento imperceptible, escupe unos fragmentos de metal que se clavan en los ojos de su oponente, cegándolo por completo. Con un grito de agonía, Gogoryu se pregunta qué es lo que acaba de escupirle. Chuji, con la sangre goteando de su boca y los fragmentos metálicos aún entre sus dientes, le sentencia que su muerte ha llegado. El pánico se apodera de Gogoryu, que retrocede a ciegas, suplicando que se mantenga alejado, pero Chuji, ahora una silueta oscura envuelta en una aura demoníaca, no muestra piedad. Gogoryu, desesperado, no puede comprender cómo su oponente sigue moviéndose a pesar de sus heridas mortales. Con un grito de furia, lo llama demonio y se lanza a un último desesperado ataque. Gogoryu, en sus últimos momentos de incredulidad, se da cuenta de que Chuji recibió su ataque y cortó su lanza al mismo tiempo, en un movimiento suicida con la última intención de llevárselo con él, pero le dice que él no va a ir a ninguna parte. Con un último empuje, asegura la caída de su enemigo. Al otro lado del puente, una presencia siniestra comienza a emanar de los alrededores. El demonio del garrote no puede creer que Chuji siga con vida, y menos aún en condiciones de atacar. Piensa que es una lucha inútil antes de la muerte, pero sabe que su oponente no es alguien que se rija por el sentido común. Con el terror reflejado en su rostro, se niega a aceptar lo que está sucediendo, y es que Chuji no se rinde. Una energía oscura lo envuelve, y de su mano brota la lanza que está atada a una cuerda, la cual atraviesa la cabeza de Gogoryu, quien, con una sonrisa de alivio, recuerda sus palabras al creer efímeramente tener la victoria, pero con sus últimas palabras le dice que realmente no es un humano ni un monstruo, sino un dios de la muerte. La lanza de Chuji, ahora en manos de esa entidad oscura, desciende sobre él, poniendo fin a su existencia.